Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. Capítulo 3. Espacio-tiempo. George Hazelden, un arquitecto británico establecido en Sudáfrica, tiene un sueño. Una ciudad diferente de las ciudades comunes, en la que los extraños de aspecto amenazante emergen de las esquinas oscuras, salen sigilosamente de las calles sórdidas y se amontonan en los barrios bajos. La ciudad soñada por Hazelden es más bien una versión actualizada, de alta tecnología, de la ciudad medieval, protegida por gruesas murallas, almenas, fosos y puentes levadizos. Una ciudad aislada de los riesgos y los peligros del mundo. Una ciudad hecha a medida de individuos que desean controlar y monitorear su propia proximidad. Algo semejante, según él mismo dijo, al Mont Saint-Michel, una mezcla de claustro y fortaleza. Cualquiera que vea los planos de Hazelden coincidiría en que la parte del claustro ha sido imaginada a semejanza de la Theleme de François Rabelais, esa ciudad de diversión y gozo compulsivos en que la felicidad es el único mandamiento, y no un refugio para ascetas piadosos dedicados a la autoflagelación, la oración y el ayuno. La parte de fortaleza, sin embargo, es genuina. Heritage Park, la ciudad que Hazelden está a punto de construir sobre 500 acres de terreno virgen cerca de Ciudad del Cabo, se diferenciará de otras ciudades por su aislamiento, cercas eléctricas de alto voltaje, vigilancia electrónica de los accesos, barreras y guardianes armados. Si uno puede comprarse una residencia en Heritage Park, pasará una gran parte de su vida alejado de los riesgos y peligros del turbulento, poco hospitalario y aterrador mundo que empieza justo afuera de las puertas de la ciudad. Adentro habrá todo lo que una buena vida necesita para ser completa y totalmente satisfactoria. Heritage Park tendrá sus propios negocios, iglesias, restaurantes, teatros, áreas de recreación, bosques, parque central, lagos llenos de salmones, campos de juego, pistas de aerobismo, campos de deporte y canchas de tenis, y lugares vacíos para agregar cualquier cosa que una vida decente demande en el futuro, según los cambios de moda. Hazelden es muy claro cuando explica las ventajas de Heritage Park. Ofrece y que superan las casi todos los sitios donde vive ahora la gente. Hoy la seguridad es lo más importante. Nos guste o no, esa es la mayor diferencia. Cuando yo era chico, en Londres, había una comunidad. Yo no hacía nada malo porque todo el mundo me conocía y seguramente se lo contaría a mis padres. Eso es lo que queremos recrear aquí, una comunidad que no tenga de qué preocuparse. Entonces, de esto se trata. Por el precio de una casa en Heritage Park, uno comprará la entrada a una comunidad. Una comunidad es, en esta época, la última reliquia de las antiguas utopías de una buena sociedad. Denota lo que ha quedado del sueño de una vida mejor compartida con mejores vecinos y sigue mejores reglas de cohabitación. Porque la utopía de la armonía se redujo de manera realista al tamaño del vecindario más inmediato. No es raro que la comunidad se haya convertido en uno de los puntos fuertes para asegurar una venta. Tampoco es raro que en los folletos de promoción de Heritage Park distribuidos por Hazelden, la comunidad aparezca como un suplemento indispensable. Pero que en otros sitios no ofrecen de los buenos restaurantes y las pintorescas pistas de aerobismo que también pueden encontrarse en otras ciudades. Sin embargo, debemos advertir cuál es el sentido de esa comunidad generadora de sentido. La comunidad que Hazelden recuerda de su infancia londinense y que desea recrear en la tierra virgen de Sudáfrica es primordial, aunque no únicamente, un territorio estrechamente vigilado, donde los que hacen cosas que pueden disgustar a los demás son rápidamente castigados y puestos en línea, donde holgazanes, vagabundos u otros intrusos que no son de aquí tienen cerrada la entrada o son perseguidos y expulsados. La diferencia entre el pasado gustosamente recordado y su réplica actualizada es que aquello que la comunidad de la infancia de Hazelden lograba
usando sus ojos, lenguas y manos de manera práctica y sin pensarlo demasiado. En Heritage Park está a cargo de las cámaras de TV ocultas y de docenas de guardias armados que controlan los accesos de seguridad y patrullan las calles discreta u ostentosamente según el caso. Un grupo de psiquiatras del Instituto Victoriano de Salud Mental Forense de Australia ha declarado recientemente que cada vez más gente ha denunciado falsamente ser víctima de acechos y persecuciones, erosionando la credibilidad y provocando gastos de dinero público, dinero que, según argumentan los autores del informe, debería ser empleado en verdaderas víctimas. Algunas falsas víctimas investigadas, tras ser sometidas a estudios diagnósticos, revelaron estar afectadas por severas perturbaciones mentales, ya que creían ser perseguidas con la convicción de que todo el mundo conspiraba en su contra. Muchos psiquiatras han señalado que creer ser víctima de una conspiración no es nada novedoso. Por cierto, es un estado que ha atormentado a algunos humanos en todas las épocas y en todos los lugares de la Tierra. Nunca hubo, en ninguna parte, escasez de personas ansiosas por encontrar una lógica a su desdicha, a sus humillantes derrotas y a las frustraciones de su vida, cargándolas de responsabilidades a las malévolas intenciones y monstruosas conjuras de otros. Lo que resulta totalmente novedoso es que ahora se inculpa a los merodeadores, en compañía de otros vagos y holgazanes, personajes que no pertenecen al sitio donde aparecen, que representan al diablo, los incubus, los espíritus y los duendes malignos, el mal de ojo y las brujas. Si las falsas víctimas abusan de la credibilidad pública es porque los merodeadores ya se han convertido en un nombre popular para el medio ambiente que acosa a nuestros contemporáneos, de modo que la presencia ubicua de los merodeadores se ha vuelto creíble y el miedo de ser perseguido se ha convertido en un sentimiento común. Y si la gente falsamente obsesionada con la amenaza de la persecución puede consumir el dinero público, es porque ya se ha destinado una cantidad de dinero público que crece cada año a localizar y atrapar a los merodeadores, los vagabundos y otras versiones actualizadas de ese miedo moderno, el miedo al móvil valgus, la clase inferior de gente nómade que se filtra en los lugares donde solo la gente correcta tiene derecho a estar, y porque la defensa de las calles, al igual que el exorcismo de las casas embrujadas en el pasado, ha sido reconocida como un propósito digno y como una manera adecuada de proteger a los que necesitan protección de los temores y los peligros que los ponen nerviosos, los inquietan, los vuelven susceptibles y los atemorizan. Citando City of Quartz de 1990 de Mike Davis, Sharon Sukin describe la nueva apariencia de los espacios públicos de Los Ángeles tras la instrumentación de las medidas de seguridad exigidas por los residentes y puestas en muchas por custodios electos o designados. Los helicópteros zumban por el cielo sobre los barrios semejantes a guetos, la policía maltrata a los adolescentes como supuestos miembros de bandas delictivas, los propietarios compran el tipo de armas de defensa que pueden afrontar y que se atreven a usar. La década de 1960 y la de 1970 fueron, según Sukin, el hito que marcó la institucionalización del miedo urbano. Los votantes y la élite, en términos amplios, lo que se concibe como la clase media de los Estados Unidos, podrían haber elegido aprobar las políticas del gobierno destinadas a eliminar la pobreza, controlar la competencia étnica e integrador a todo el mundo a través de las instituciones públicas comunes. En cambio, eligieron comprar protección, estimulando así el crecimiento de la industria de la seguridad privada. Sukin señala que el peligro más tangible que corroe lo que denomina la cultura pública es la política del miedo cotidiano. El estremecedor y perturbador espectro de las calles inseguras aleja a la gente de los lugares públicos y le impide procurarse las artes y oficios necesarios para compartir la vida pública. Ser duros contra el crimen, construyendo más cárceles e imponiendo la pena de muerte, es la respuesta habitual a la política del miedo. Encerrar a toda la población,
escuché decir un hombre en el autobús llevando la solución a su extremo más ridículo. Otra respuesta es privatizar y militarizar el espacio público, hacer calles, parques y comercios más seguros pero menos libres. Un concepto de comunidad definida por sus límites estrechamente vigilados y no por sus contenidos. La defensa de la comunidad traducida a la contratación de guardianes armados para custodiar la entrada, los merodeadores y vagabundos promovidos al rango de enemigos públicos número 1, el recorte de las áreas públicas a los enclaves defensibles de acceso selectivo, la separación y la no negociación de la vida en común y la criminalización de las diferencias residuales. Estas son las principales dimensiones de la evolución actual de la vida urbana. Cuando los extraños se encuentran con extraños. Según la definición clásica de Richard Sennett, una ciudad es un asentamiento humano en que los extraños tienen probabilidades de conocerse. Quiero agregar que esto significa que los extraños tienen probabilidades de encontrarse con su calidad de extraños y que posiblemente seguirán siendo extraños tras el ocasional encuentro que termina de modo tan abrupto como comenzó. Los extraños se encuentran de la manera que corresponde a los extraños. Un encuentro entre extraños no se parece a un encuentro entre familiares, amigos o conocidos. Es, comparativamente, un desencuentro. En el encuentro entre extraños no se retoma el punto en el que quedó el último encuentro, ni se recuentan las pruebas y tribulaciones o las alegrías del interín, ni hay recuerdos comunes. No hay nada en qué basarse ni qué seguir en el curso del encuentro presente. El encuentro entre extraños es un acontecimiento sin pasado. Con frecuencia es también un acontecimiento sin futuro. Se supone y se espera que está libre de un futuro. Una historia que sin dudas no continuará. Una oportunidad única que debe ser consumada plenamente mientras dura y en el acto, sin demora y sin postergaciones para otra ocasión. Como la araña, cuyo mundo está encerrado en la tela que teje con sustancias de su propio abdomen, el único respaldo con el que los exarados pueden contar debe ser tejido a partir del delgado y frágil hilo de la apariencia, las palabras y los gestos. En el momento del encuentro no hay tiempo para ensayo y error, ni aprendizaje a partir de los errores, ni esperanza alguna de tener otra oportunidad. De ello se desprende que la vida urbana exige un tipo de habilidad bastante especial y sofisticada, toda una familia de habilidades que Sennett consignó bajo el rótulo de civilidad, es decir, la actividad que protege mutuamente a las personas y que no obstante les permite disfrutar de su mutua compañía. Usar una máscara es la esencia de la civilidad. Las máscaras permiten una sociabilidad pura, ajena a las circunstancias del poder, el malestar y los sentimientos privados de todos los que las llevan. El propósito de la civilidad es proteger a los demás de la carga de uno mismo. Por cierto, se espera que el propósito sea recíproco. Proteger a otros de una carga indebida, cuidando de no interferir con sus asuntos, tiene sentido si uno puede esperar generosidad y una restricción similares por parte de los otros. La civilidad, como el lenguaje, no puede ser privada. Antes de convertirse en un arte aprendido individualmente y practicado privadamente, la civilidad debe ser una característica del entorno social. El entorno urbano debe ser civil para que sus habitantes puedan aprender las difíciles destrezas de la civilidad. ¿Pero qué significa en el entorno urbano ser civil? Y por lo tanto un sitio hospitalario para la práctica individual de la civilidad, significa fundamentalmente la provisión de espacios que la gente puede compartir como persona pública sin que se la inste, presione u obligue a quitarse la máscara y soltarse, expresarse, confesar sus sentimientos íntimos y exhibir sus pensamientos, sueños y preocupaciones más profundos. Sin embargo, también significa una ciudad que se presenta a sus residentes como bien común, que no puede ser reducido al conglomerado de los propósitos individuales, y como tarea compartida que no puede realizarse por medio de una multitud de propósitos individuales como una forma de vida con vocabulario y lógica propios, y con su propia agenda, que es, y debe seguir siendo, más extensa y más rica cualquier preocupación o anhelo individual,
de modo que usar una máscara pública es un acto de compromiso y participación y no descompromiso, una retirada del verdadero yo, que opta por salirse de las relaciones y el involucramiento mutuo, una manifestación del deseo de quedarse solo y de dejar solos a los demás. En las ciudades contemporáneas hay muchos sitios que reciben el nombre de espacios públicos. Los hay de muchas clases y medidas, pero casi todos ellos pertenecen a una de dos categorías. Estas categorías se apartan del modelo ideal de espacio civil en dos direcciones opuestas, aunque complementarias. El lugar llamado La Défense, una enorme plaza situada en la ribera derecha del Sena, concebida, comisionada y construida por François Mitterrand como monumento duradero de su presidencia, en la que el esplendor y la magnificencia del cargo estaban desconectados de las debilidades y los fracasos de su titular, encarna todos los rasgos de la primera de las dos categorías del espacio público urbano, pero enfáticamente no civil. El visitante de La Défense advierte de inmediato que se trata de un lugar inhóspito. Todo lo que está a la vista inspira respeto, pero desalienta la permanencia. Los edificios de formas fantásticas que rodean la enorme plaza vacía están hechos para ser mirados, no para entrar en ellos. Envueltos de arriba a abajo en un cristal espejado, no parecen tener ventanas ni puertas de acceso abiertas a la plaza. Con gran ingenio consiguen darle la espalda a la plaza que rodean. Resultan, a la vista, imperiosos e impenetrables. Imperiosos por impenetrables, ya que ambas cualidades se complementan y se refuerzan mutuamente. Estas fortalezas, ermitas herméticamente selladas, están en el lugar, pero no pertenecen a él, y estimulan a cualquiera que esté perdido en la chata vastedad de la plaza a seguir su ejemplo y sentirse del mismo modo. Nada mitiga ni interrumpe el vacío uniforme y monótono de la plaza. No hay bancos donde sentarse, ni árboles cuya sombra ofrezca refugio del sol y permita refrescarse. Sí hay, por cierto, un grupo de bancos dispuestos geométricamente en un extremo del espacio. Están colocados sobre una plataforma un poco elevada por encima del nivel de la plaza, una plataforma semejante a un escenario donde el acto de sentarse a descansar sería ofrecer un espectáculo a otros que, a diferencia de los que se sientan, tienen algo que hacer allí. Una y otra vez, con la monótona regularidad del horario del subterráneo, estos otros, como una atareada fila de hormigas, emergen de la tierra, se despliegan sobre el pavimento de piedra que separa la salida del subterráneo de alguno de los relucientes monstruos que lo rodean, o sitian la plaza, y desaparecen rápidamente. El lugar vuelve a quedar vacío, hasta la llegada del próximo tren. La segunda categoría de espacio público, pero no civil, está destinada a prestar servicios a los consumidores, o más bien a convertir al residente de la ciudad en un consumidor. Según palabras de Elisa Usitalo, los consumidores suelen compartir los espacios físicos de consumo como salas de concierto o de exhibición, sitios turísticos, de actividad deportiva, shoppings y cafeterías, sin mantener ningún tipo de interacción social. Estos espacios instan a la acción, no a la interacción. El hecho de compartir el espacio físico con otros actores abocados a una actividad semejante añade importancia a la acción, le da el sello de la aprobación numérica y de ese modo corrobora su sentido, lo justifica sin necesidad de mayor argumentación. Sin embargo, cualquier interacción entre los actores los distraería de las acciones a las que están abocados individualmente, y sería una responsabilidad y una ventaja para cada uno de ellos. No agregaría nada al parecer de ir de compras, sino que solo serviría para distraer la mente y el cuerpo de la tarea prevista. La tarea es consumir, y el consumo es un pasatiempo absolutamente irredimible e individual, una cadena de sensaciones que solo puede ser experimentada, vivida subjetivamente. Las multitudes que colman el interior de los templos de consumo de George Ritzer son amontonamientos, no congregaciones, grupos, no pelotones, aglomeraciones, no totalidades. Por atestados que estén los lugares de consumo colectivo, no hay nada colectivo en ellos. Aplicando la memorable expresión de Althusser, todos los que entran en esos espacios son
interpretados en tanto individuos y se les pide que suspendan o destruyan todo vínculo y que se despojen de sus lealtades o que las dejen de lado transitoriamente. Los encuentros inevitables en un espacio atestado interfieren con el propósito. Deben ser breves y superficiales, ni más prolongados ni más profundos de lo que deseen los actores. El lugar está protegida contra todos los que pueden transgredir esta regla, contra toda clase de intrusos, entrometidos y molestos que podrían interferir con el espléndido aislamiento del consumidor de su salida de compras. El templo del consumo, bien supervisado, vigilado y protegido, es una isla de orden, libre de mendigos, saqueadores, vagos y merodeadores. O al menos se espera que lo sea. Las personas no se apiñan en estos templos para hablar o socializar. La compañía que eligen disfrutar o tolerar es la que llevan con ellas, como los caracoles llevan consigo su hogar. Lugares émicos, lugares fágicos, no lugares, espacios vacíos. Lo que ocurre dentro del templo de consumo tiene poca o ninguna influencia sobre el ritmo y el tenor de la vida cotidiana que se desarrolla del otro lado de la puerta. Estar en el shopping es estar en otra parte. La excursión al lugar de consumo difiere del carnaval de Mahail Bajtín, que también incluía la experiencia de ser transportados. Las excursiones de compras son primordialmente traslados en el espacio y son secundariamente viajes en el tiempo. El carnaval era la misma ciudad transformada, más exactamente un intervalo de tiempo durante el cual la ciudad se transformaba y volvía después a su rutina cotidiana. Durante un lapso estrictamente definido que se repetía cíclicamente, el carnaval revelaba la otra cara de la realidad cotidiana, una cara que estaba siempre presente pero que normalmente era invisible e intocable. El recuerdo del acontecimiento y la anticipación de otros acontecimientos futuros no permitía que desapareciera la conciencia de esta otra cara. Una excursión al templo del consumo es algo muy diferente. Su realización implica la sensación de ser transportado a otro mundo y no, como en el caso del carnaval, la sensación de estar presenciando una transustanciación maravillosa del mundo conocido. El templo del consumo, a diferencia del almacén de la esquina de antaño, puede estar en la ciudad si es que no se lo construye simbólicamente fuera de los límites de la ciudad al costado de una autopista, pero no forma parte de ella. No es un mundo habitual temporariamente transmutado, sino un mundo completamente otro. Lo que lo convierte en otro no es la inversión, el rechazo ni la suspensión de las reglas que gobiernan la cotidianidad, como en el caso del carnaval, sino el despliegue de un modo de ser que la cotidianidad excluye y que la trata banalmente de lograr, y que casi nadie puede experimentar en los lugares de residencia habitual. La metáfora del templo elegida por Ritzer es muy adecuada. Los espacios de compra-consumo son por ciento templos para los peregrinos. Definitivamente no están destinados a albergar las misas negras oficiadas anualmente por los celebrantes del carnaval en sus parroquias locales. El carnaval demostraba que la realidad no era tan dura como parecía y que la ciudad podía transformarse. Los templos de consumo no revelan nada sobre la naturaleza de la realidad cotidiana, salvo su opaca tenacidad e impenetrabilidad. El templo del consumo, al igual que el barco de Michel Foucault, es un pedazo de espacio flotante, un lugar sin lugar, que existe por sí mismo, que está cerrado sobre sí mismo y entregado al mismo tiempo a la infinitud del mar. Puede lograr entregarse a la infinitud gracias a que navega alejándose del puerto de origen y se mantiene distanciado de él. Este lugar sin lugar, cerrado en sí mismo, es también, a diferencia de todos los lugares ocupados o recorridos a diario, un lugar purificado. No porque esté libre de toda la variedad y diferencia que impregna constantemente a otros lugares, los contamina y ensucia y pone fuera del alcance de los que los habitan toda limpieza y transparencia. Por el contrario, los lugares de compras-consumo deben gran parte a su magnético poder de atracción, a su colorida, caleidoscópica variedad de sensaciones sensoriales. Pero las diferencias de adentro, y esto las opone a las que existen afuera, están tamizadas, sanitarizadas,
con la garantía de no poseer ingredientes peligrosos y por lo tanto no resultan amenazantes. Puede disfrutarse sin temor. Una vez que la aventura ha sido despojada de riesgos, lo que queda es una diversión pura e incontaminada. Los lugares de compras-consumo ofrecen lo que ninguna realidad real puede ofrecer afuera, un equilibrio casi perfecto entre libertad y seguridad. Dentro de estos templos, los compradores, consumidores, pueden encontrar lo que vanamente han buscado afuera: el consuelo de pertenecer, la confirmadora impresión de formar parte de una comunidad. Tal como señala Sennett, la ausencia de diferencia, el sentimiento de somos todos iguales, la sensación de no hay necesidad de negociar nada, ya que todos compartimos la misma opinión, son los significados más profundos de la comunidad y la causa última de su atractivo, que según se sabe aumenta proporcionalmente a la pluralidad y multivocalidad del entorno de vida. Podemos decir que esta comunidad es el atajo hacia la reunión, una clase de reunión que rara vez se produce en la vida real, una reunión de semejantes, de nosotros que somos de la misma clase, una reunión que es de este modo no problemática, que no requiere ningún esfuerzo de vigilancia, verdaderamente preordenada, una clase de reunión que no es una tarea sino que está dada, y que está dada antes de emprender cualquier esfuerzo destinado a la vida. En palabras de Sennett, las imágenes de solidaridad comunitaria se forjan para que los hombres puedan evitar el deber enfrentarse mutuamente. Mediante un acto voluntario, una mentira si se quiere, el mito de la solidaridad comunitaria dio a los humanos modernos la oportunidad de ser cobardes y ocultarse de los otros. La imagen de la comunidad es purificada de todo lo que pudiera expresar diferencia, y más aún conflicto en tanto a quienes somos nosotros. De esta manera, el mito de la solidaridad comunitaria es un ritual de purificación. La trampa, no obstante, es que el sentimiento de identidad común es una falsificación de la experiencia. De este modo, los que han ideado y supervisan los templos del consumo son de hecho maestros del engaño y artistas embaucadores. En sus manos, la impresión se convierte en absoluto. No es necesario plantear más preguntas. Si se formulara, quedarían sin respuesta. Dentro del templo, la imagen se convierte en realidad. Las multitudes que colman los corredores del shopping se aproximan tanto como es posible a la comunidad ideal, imaginada que no conoce la diferencia. Más exactamente, no conoce ninguna diferencia importante que requiera confrontación, enfrentamiento con la otredad del otro, negociación, esclarecimiento y acuerdo sobre el modus vivendi. Por tal razón, esta comunidad no exige ninguna negociación, ningún trato, ningún esfuerzo por entender, solidarizarse ni conceder. Todos los que se encuentran allí pueden suponer con cierta seguridad que todos los demás con los que se encuentran o se cruzan han ido allí con el mismo propósito, seducidos por los mismos atractivos, reconociéndolos por lo tanto como atractivos, movidos y guiados por los mismos motivos. Estar adentro crea una verdadera comunidad de creyentes, unificados por los fines y también por los medios, por los valores que respetan y por la lógica de conducta que aportan. En suma, el viaje a los espacios de consumo es un viaje hacia una anhelada comunidad que, al igual que la experiencia de comprar, está permanentemente en otra parte. Durante los minutos u horas que pueden durar esa experiencia, es posible reunirse con otras personas como uno, correligionarios, feligreses de la misma iglesia, con otros cuya otredad al mismo en ese lugar, aquí y ahora, pueden dejarse de lado sin tenerla en cuenta. En todos los aspectos, este lugar es puro, tan puro como las sedes de culto religioso y como la comunidad imaginada o postulada. Claude Lévi-Strauss, el más grande antropólogo cultural de nuestro tiempo, señaló en tristes tropiques que a lo largo de la historia humana se emplearon dos estrategias para enfrentar la otredad de los otros, la antropoémica y la antropofágica. La primera estrategia consistía en vomitar expulsando a los otros considerados irremediablemente extraños y ajenos, prohibiendo el contacto físico, el diálogo, el intercambio social y todas las variedades de commercium, comensalidad o conumbium.
Hoy las variantes extremas de esta estrategia émica son, como siempre, el encarcelamiento, la deportación y el asesinato. Las formas superiores y refinadas o modernizadas de la estrategia émica son la separación espacial, los guetos urbanos, el acceso selectivo a espacios y la prohibición selectiva de ocuparlos. La segunda estrategia consiste en la denominada desalienación de sustancias extrañas, ingerir, devorar cuerpos y espíritus extraños para convertirlos por medio del metabolismo en cuerpos y espíritus idénticos, ya no diferenciables al cuerpo que los ingirió. Esta estrategia revistió también un amplio espectro de formas, desde el canibalismo hasta la aislación forzosa, cruzadas culturales, guerras de exterminio, declaradas contra las costumbres, calendarios, dialectos y otros prejuicios y supersticiones locales. La primera estrategia tendía al exilio y a la aniquilación de los otros, la segunda a la suspensión o a la aniquilación de su otredad. La semejanza entre la dicotomía de las estrategias de Lévi-Strauss y las dos categorías contemporáneas de espacios públicos no civiles resulta notable, pero en absoluto sorprendente. La Défense de París, junto con otras variedades de espacios interdictorios que, según Steven Flusty, ocupan un lugar privilegiado entre las innovaciones urbanísticas actuales, es una versión arquitectónica de la estrategia émica, en tanto que los espacios del consumidor representan la estrategia fágica. Ambos, cada uno a su manera, responden al mismo desafío, la tarea de enfrentarse con la posibilidad de toparse con extraños, esa característica constitutiva de la vida urbana. Enfrentar esa posibilidad es un problema que requiere medios respaldadas por el poder, cuando se carece de hábitos de civilidad o cuando estos no se han desarrollado o arraigado suficientemente. Las dos clases de espacios urbanos públicos, pero no civiles, derivan de la flagrante ausencia de hábitos de civilidad. Ambas enfrentan las consecuencias potencialmente dañinas de esa ausencia, aunque no promoviendo el estudio ni la adquisición de esos hábitos, sino volviendo su posesión irrelevante, de hecho innecesaria, en las prácticas del arte de la vida urbana. A las dos respuestas descritas hasta el momento debemos agregar una tercera. Se trata de la representada por lo que George Benko, siguiendo a Marc Auger, ha denominado no lugar. O alternativamente, siguiendo a Carreau, no here bills. Los no lugares comparten algunas características con nuestra primera categoría de lugares ostensiblemente públicos, pero enfáticamente no civiles. Desalientan cualquier idea de permanencia, imposibilitando la colonización o domesticación del espacio. Sin embargo, a diferencia de la Défense, ese espacio destinado únicamente al tránsito y que debe ser abandonado tan rápido como sea posible, y a diferencia de los espacios interdictorios, cuya función consiste en impedir el acceso y que están destinados a ser rodeados y no atravesados, los no lugares aceptan la inevitabilidad de la permanencia prolongada de extraños, de modo que esos lugares permiten la presencia meramente física, aunque diferenciándola muy poco de la ausencia de sus pasajeros, ya que anulan, nivelan o vacían de toda subjetividad idiosincrática. Los residentes temporarios de los no lugares varían y cada variedad tiene sus propios hábitos y expectativas. El truco consiste en volverlos irrelevantes durante su tiempo de estadía. Sean cuales fueren sus diferencias, deben seguir los mismos patrones de conducta. Las claves de uniformidad de los patrones de conducta deben ser legibles para todos, independientemente de los lenguajes que prefieran o los que usen cotidianamente. Sea lo que fuere lo que haya para hacer en los no lugares y lo que se haga, todo el mundo debe sentirse como en su casa, aunque nadie debe comportarse como si estuviera en su casa. Un no lugar es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la historia. Los ejemplos incluyen los aeropuertos, autopistas, anónimos cuartos de hotel, el transporte público. En la historia del mundo, nunca antes los no lugares han ocupado tanto espacio. Los no lugares no requieren dominio del sofisticado y complejo arte de la civilidad, ya que reducen la conducta en público a unos pocos preceptos, simples y de fácil aprendizaje.
A causa de esa simplicidad, tampoco funcionan como escuelas de civilidad y como en la actualidad ocupan tanto espacio, ya que colonizan tramos cada vez más grandes del espacio público y los remodelan a su imagen y semejanza, las ocasiones de aprender el arte de la civilidad son cada vez menos y espaciadas. Las diferencias pueden ser vomitadas, devoradas, alejadas, y hay lugares en que se especializan en que cada una de estas alternativas, pero las diferencias también pueden ser invisibilizadas, borradas de la vista. Este es el logro de los espacios vacíos, tal como propone Jerzy Kokiasiewicz y Mónica Costera, quienes acuñaron el término de espacios vacíos. Son lugares a los que no se les adscribe sentido alguno, no tienen que estar físicamente aislados por medio de cercas o barreras, no son lugares prohibidos, sino espacios vacíos, inaccesibles debido a su invisibilidad. Si la extracción del sentido es un acto que implica pautar, comprender, resituar la sorpresa y crear significado, nuestra experiencia de los espacios vacíos no incluye la extracción del sentido. Los espacios vacíos están primordialmente vacíos de sentido. No es que sean insignificantes por estar vacíos, sino que por no tener sentido y porque se cree que no pueden tenerlo, son considerados vacíos, más precisamente no visibles. En estos lugares resistentes al sentido nunca surge el tema de negociación de las diferencias. No hay con quién negociar. Los espacios vacíos tratan las diferencias con un grado de radicalidad que no pueden igualar a otras clases de lugares ideados para repeler o atenuar el impacto ejercido por los extraños. Los espacios vacíos que Kokiasiewicz y Costera consignan son lugares no colonizados, lugares que ni los inventores ni los supervisores de los supuestos usuarios desean colonizar. Podríamos decir que los lugares que son los lugares sobrantes que quedan después de que se ha llevado a cabo la tarea de estructuración de los espacios que realmente importan. Deben su presencia espectral a la falta de coincidencia entre la elegancia de la estructura y la desprolijidad del mundo. Cualquier mundo, incluso un mundo deliberadamente diseñado, y su imposibilidad de ser clasificados claramente. Pero la familia de los espacios vacíos no se reduce a los productos de desecho de la planificación arquitectónica y a los márgenes olvidados por la visión urbanística. De hecho, muchos espacios vacíos no son simplemente desechos inevitables, sino ingredientes necesarios de otro proceso, el de mapear el espacio compartido por muchos usuarios diferentes. Durante uno de mis viajes como docente a una ciudad populosa, extendida y vital del sur de Europa, me recibió en el aeropuerto una docente joven, hija de una pareja local de profesionales educados y ricos. Se disculpó advirtiéndome que el trayecto hasta el hotel no sería fácil y llevaría mucho tiempo, ya que no había manera de evitar las atestadas avenidas que atravesaban el centro de la ciudad y donde el tráfico estaba constantemente embotellado debido a su densidad. Mi guía se ofreció a llevarme en auto nuevamente al aeropuerto el día de mi partida. Como yo sabía que conducir en esa ciudad era una tarea agotadora, le agradecí su amabilidad y le dije que tomaría un taxi. Y lo hice. En esta segunda oportunidad, el trayecto hasta el aeropuerto demoró menos de 10 minutos, pero el taxista fue serpenteando por calles bordeadas de viviendas pobres, precarias, olvidadas por Dios, llenas de gente tosca y evidentemente ociosa y de niños harapientos. La afirmación hecha por mi guía, que me había asegurado que no había manera de evitar el tráfico del centro, no fue falsa. Fue sincera y fue a su mapa mental de la ciudad en la que había nacido y en la que vivía desde entonces. Ese mapa no tenía registro de las calles de los barrios bajos por los que me llevó el taxista. En el mapa mental de mi guía solo había pura y simplemente un espacio vacío. Esa ciudad, al igual que otras, tiene muchos habitantes y cada uno de ellos tiene su propio mapa de la ciudad en la cabeza. Los mapas que guían los movimientos de las diversas categorías de habitantes no se superponen, pero para que un mapa tenga sentido, algunas áreas de la ciudad deben ser descartadas, ser carentes de sentido y, en lo que al significado se refiere, ser poco prometedoras. Recortar estos lugares permite que los demás brillen y estén colmados de sentido. El vacío del lugar está en el ojo de quien lo contempla, en las piernas del habitante o en las ruedas de su auto. Son vacíos los lugares en los que no entramos y en los que no nos sentiríamos perdidos
Nos sentiríamos perdidos y vulnerables, sorprendidos, alarmados y un poco asustados ante la vista de otros seres humanos. No hables con extraños. La esencia de la civilidad, repetimos, es la capacidad de interactuar con extraños sin atacarlos por eso y sin presionarlos para que dejen de serlo o para que renuncien a algunos de los rasgos de los que los convierten en extraños. La característica esencial de los lugares públicos pero no civiles, pertenecientes a las 4 categorías ya numeradas, es la redundancia de la interacción. Si es imposible evitar la proximidad física, compartir un espacio, tal vez se le pueda despojar de su cualidad de unión, con su permanente invitación al diálogo y a la interacción. Si no es posible evitar toparse con extraños, al menos podemos evitar tratar con ellos, que los extraños, al igual que los niños de la época victoriana, sean visibles pero no audibles, y si no se puede evitar oírlos, al menos que no sean escuchados. Eso se consigue haciendo que todo lo que puedan decir resulte irrelevante, inconsecuente con respecto a lo que puede, debe y desea hacerse. Sin duda, todas estas medidas son efectivas a medias. No resuelven del todo el más dañino y detestable de los males. Los lugares públicos no civiles permiten que uno se desentienda de los extraños que lo rodean, evitando el riesgoso comercio, la agotadora comunicación, el irritante regateo y las concesiones. Sin embargo, estos lugares no impiden que nos encontremos con extraños. Por el contrario, dan por hecho que el encuentro es inevitable, ya que han sido ideados y construidos precisamente con ese fin. Son, por así decirlo, remedios para una enfermedad ya contraída, no una medicación preventiva que hace innecesaria la terapia, y sabemos que todas las terapias pueden vencer o no a la enfermedad. Hay muy pocos regímenes terapéuticos de acción comprobada. Entonces, qué bueno sería lograr que la terapia fuera innecesaria, inmunizando el organismo contra la enfermedad. Así, liberarse de la compañía de extraños resulta una perspectiva más atractiva y segura que los más sofisticados recursos destinados a neutralizar su presencia. Esta última posibilidad parece una solución mejor, pero por cierto no carece de peligros. La manipulación del sistema inmunológico es un asunto riesgoso y puede resultar patógena. Además, el hecho de lograr que el organismo sea resistente a ciertas amenazas implica hacerlo más vulnerables a otras. Casi ninguna clase de interferencia está libre de horribles efectos colaterales. Se sabe que una cantidad de intervenciones médicas genera afecciones iatrogénicas, enfermedades causadas por la propia interacción médica, que son tan o más peligrosas como las que se intentaba curar. Tal como señala Richard Sennett, los reclamos de ley y orden son más fuertes cuando las comunidades están más aisladas de la otra gente de la ciudad. Durante las 2 últimas décadas, las ciudades norteamericanas han crecido tanto que las áreas étnicas se han vuelto relativamente homogéneas. No parece accidental que el miedo a los extraños haya crecido en la misma medida que se han reducido estas comunidades étnicas. Las capacidades de convivir con las diferencias, por no hablar de disfrutar de ellas y aprovecharlas, no se adquiere fácilmente y, por cierto, no viene sola. Esta capacidad es un arte que, como todas las artes, requiere estudio y ejercicio. La incapacidad de enfrentarse a la irritante pluralidad de los seres humanos y la ambivalencia de todas las decisiones de clasificación, archivo, es por el contrario espontánea y se refuerza a sí misma. Cuando más efectivos son el impulso hacia la homogeneidad y los esfuerzos destinados a eliminar las diferencias, tanto más difícil resulta sentirse cómodo frente a los extraños, ya que la diferencia parece cada vez más amenazante y la angustia que provoca parece cada vez más intensa. El proyecto de esconderse del desestabilizador impacto de la multivocalidad urbana en los refugios de la uniformidad, la monotonía y la repetición comunales se autoimpulsa y autoderrota al mismo tiempo. Es posible que esta sea una verdad trivial, si no fuera por el hecho de que el resentimiento ante la diferencia también se autocorrobora. A medida que el impulso hacia la uniformidad se hace más intenso, también se intensifica el horror ante los peligros representados por los extraños entre nosotros. El peligro representado por los extraños es una clásica profecía de autocumplimiento. Se vuelve cada vez más fácil mezclar la presencia de extraños con los difusos miedos de la inseguridad.
Lo que al comienzo era una simple suposición se convierte en una verdad comprobada muchas veces y por fin se torna un principio evidente. Esta inseguridad se convierte en un círculo vicioso. Como el arte de negociar los intereses comunes y el destino compartido ha caído en desuso, se lo practica rara vez, está semi-olvidado o nadie lo domina, y como la idea del bien común, por hablar de una buena sociedad, se ha vuelto sospechosa, amenazante, nebulosa o confusa, buscar la seguridad en una identidad común en vez de buscarla en un pacto de intereses compartidos se vuelve la manera más sensata, incluso más efectiva y ventajosa de seguir adelante, pero la preocupación por la identidad y su defensa contra la polución hacen que la idea de los intereses comunes, y más notablemente de los intereses comunes negociados, parezca cada vez más increíble y fantasiosa, anulando prácticamente la capacidad y la voluntad de encontrarlos. Tal como lo resume Sharon Sukin, nadie sabe cómo hablar con nadie. Sukin sugiere que el agotamiento del ideal de un destino común ha fortalecido el atractivo de la cultura. Pero según el uso común estadounidense, cultura es en primer lugar etnicidad, y la etnicidad a su vez una manera legítima en tallar un nicho dentro de la sociedad. Tallar un nicho significa, sin duda y por encima de todo, una separación territorial, el derecho a un espacio defendible aparte que necesita defensa y que se vale la pena defender precisamente porque está aparte, es decir, porque ha sido rodeada de puestos perimetrales armados que solo dejan entrar a gente de la misma identidad e impiden el acceso a los demás. Como el propósito de la separación territorial apunta a lograr la homogeneidad del vecindario, la etnicidad le resulta más útil que cualquier otra identidad imaginable. A diferencia de otras variedades de identidad, la idea de etnicidad tiene una gran carga semántica. Supone axiomáticamente un casamiento oficiado en el cielo que ningún esfuerzo humano puede separar, una suerte de vínculo de unidad predeterminada que precede a todas las negociaciones y pactos sobre derechos y obligaciones. En otras palabras, la homogeneidad que supuestamente marca a las entidades étnicas es heterónoma. No un artefacto humano, ni tampoco, por cierto, un producto de la actual generación de humanos. No es raro, entonces, que la etnicidad sea la primera opción cuando se trata de aislarse del aterrador espacio polifónico, donde nadie sabe cómo hablar con nadie, ocultándose en un nicho seguro donde todos son iguales y donde, por lo tanto, no hay mucho de qué hablar de lo poco que queda, se puede hablar fácilmente. Tampoco es raro que, sin mucha consideración por la lógica, otras comunidades que reclaman sus propios nichos dentro de la sociedad no vacilen en adornarse también con el oropel robado de la etnicidad y se esfuercen por inventar sus propias raíces, tradiciones, historia compartida y futuro común, pero siempre, en primer lugar, su cultura aparte y única que precisamente por su putativo carácter único posee, según esas comunidades, un valor en sí misma. Sería erróneo descartar el renacido comunitarismo de nuestra época como un resabio de instintos todavía no erradicados, que tarde o temprano serán neutralizados o disueltos por el progreso de la modernización. Igualmente erróneo sería atribuirlo a un momentáneo fracaso de la razón, un lamentable pero inevitable caso de irracionalidad, un flagrante desacuerdo con una elección pública racional. Cada entorno social promueve su propia clase de racionalidad, infunde su propio significado a la idea de una estrategia de vida racional, y hay fundamentos para respaldar la hipótesis de que el actual avatar del comunitarismo es una respuesta racional a una genuina crisis de espacio público. Y por lo tanto, en la política, esta actividad humana cuyo hogar natural es precisamente el espacio público. Ahora que el reino de la política se reduce a la confesión pública, a la exhibición pública de la intimidad y al examen y censura públicos de las virtudes y vicios privados, ahora que el tema de la credibilidad de la gente en público reemplaza la consideración de qué es y qué debería ser la política, ahora que la visión de una sociedad buena y justa está ausente del discurso político, no es raro que, tal como observara Sennett hacia allá hace 20 años, las personas se conviertan en espectadores pasivos de un personaje político
que les ofrece sus sentimientos y sus intenciones, en vez de sus actos para que lo consuman. Sin embargo, el punto en que los espectadores no esperan mucho más de los políticos, tal como si esperaran de otros personajes ante las candilejas, nada más que un buen espectáculo. Y así el espectáculo de la política, al igual que otros espectadores públicos, se convierte en un mensaje incesante y monótono que repite y repite la prioridad de la identidad sobre los intereses, o en una constante lección pública que reitera que la identidad es lo que importa y lo que cuenta es que quién es cada uno y no lo que hace. Desde la cúspide hasta la base, la revelación del verdadero yo se convierte cada vez más en la sustancia de las relaciones en público y de la vida pública como tal. Y la autoidentidad es la ramita a la que se aferran los náufragos que esperan el rescate una vez que se ha hundido a los barcos impulsados por los intereses. Entonces, como afirma Sennett, mantener la comunidad se transforma en un fin en sí mismo. La purga de todos aquellos que no pertenecen a ellas se convierte en la tarea de la comunidad. Ya no hace falta ningún argumento que convenza de no negociar, de expulsar a los extraños. Los esfuerzos por mantener a distancia al otro, el diferente, el extraño, el extranjero, la decisión de excluir la necesidad de comunicación, negociación y compromiso mutuo, no solo son concebibles, sino que aparecen como la respuesta esperable a la incertidumbre existencial a la que han dado lugar la nueva fragilidad y la fluidez de los vínculos sociales. Esta decisión, por cierto, encaja perfectamente con nuestra obsesiva preocupación contemporánea por la polución y la purificación, con nuestra tendencia a identificar el peligro con la invasión de cuerpos extraños y a identificar la seguridad con la pureza. La aprensiva atención que se presta a las sustancias que entran al cuerpo a través de la boca o la nariz, y la también aprensiva atención que se presta a los extraños que se filtran subrepticiamente en el vecindario del cuerpo, coexisten lado a lado dentro del mismo encuadre cognitivo. Ambas inducen el deseo de expulsarlo de nuestro sistema. Esos deseos convergen, se funden y se condensan en la política de separación étnica y particularmente en la defensa contra la marea de extraños, tal como expresa George Benko. Hay otros que son más otro que otros, los extranjeros. Excluir a las personas como extranjeros, porque ya no somos capaces de concebir al otro, da testimonio de una patología social. Sin duda, es la patología, pero no se trata de una patología de la mente, que intenta en vano dar sentido al mundo desprovisto de todo significado confiable y estable, sino una patología del espacio público que da como resultado una patología de la política. La decadencia del arte del diálogo, de la negociación, de la sustitución del enfrentamiento y el compromiso mutuo por las técnicas de escape. No hables con extraños, que era antes una advertencia de los padres a sus hijos indefensos, se ha convertido ahora en un precepto estratégico de la normalidad adulta. Este concepto da una nueva forma de prudencia a la realidad de una vida en la que los extraños son personas con las que nos rehusamos a hablar. Los gobiernos, impotentes para modificar de raíz la inseguridad y la angustia existenciales de sus súbditos, respaldan con gusto este precepto. Este Frente Unido de Inmigrantes, la encarnación más tangible de la otredad, está destinado a reunir la difusa variedad de individuos temerosos y desorientados en algo que recuerda vagamente a una comunidad nacional, determinando así una de las pocas tareas que los gobiernos actuales son capaces de llevar a cabo. Heritage Park, de George Haseldon, hará un lugar en el que finalmente todos los que te encuentren podrán hablar libremente entre sí. Estarán libres de hacerlos, ya que tendrán poco de qué hablar, salvo intercambiar información acerca de sus rutinas y frases familiares que no implican controversia alguna, pero tampoco compromiso. La pureza soñada por la comunidad de Heritage Park solo pueden conseguirse al precio de la falta de compromiso y una desaparición de los vínculos. La modernidad como historia del tiempo. Cuando yo era niño, y esto ocurrió en otro tiempo y en otro espacio, era común escuchar la pregunta: ¿a cuánto queda ese lugar de aquel otro? Y la respuesta era: a 1 hora, a menos si uno camina rápido.
y en una época muy anterior a la de mi infancia, la respuesta supongo hubiera sido: si parte ahora, llegaré allá dentro de mediodía. En la actualidad se pueden escuchar ocasionalmente respuestas similares, pero normalmente estarán precedidas por un periodo de especificación. ¿Tiene auto o irá a pie? Lejos y largo tiempo, así como cerca y poco tiempo, solían significar casi lo mismo. ¿Cuánto esfuerzo implicaría para un ser humano recorrer cierta distancia, ya fuera caminando, arando o cosechando? Si se les pedía a las personas que explicaran qué querían decir con espacio y tiempo, seguramente decían que el espacio es lo que uno puede recorrer en un determinado tiempo, mientras que el tiempo es lo que se necesita para recorrerlo. Pero si nadie les pedía explicación, difícilmente se abocaran a expresar estas definiciones. ¿Por qué habrían de hacerlo? Uno entiende bien las cosas de la vida cotidiana mientras nadie pide una definición, y si nadie la requiere, uno no necesita definirlas. La manera en que se extendían las cosas que ahora tendemos llamar espacio y tiempo no era solamente satisfactoria, sino tan precisa como era necesario, mientras fuera los humanos, los bueyes o los caballos, el software, quienes tuvieran que hacer el esfuerzo y establecer sus límites. Un par de piernas podía ser distinto de otro, pero el reemplazo de uno por el otro no hacía tina diferencia que pudiera justificar la aplicación de otras medidas que no fuera la capacidad de los músculos humanos. En los tiempos olímpicos de Grecia, nadie pensaba en categorías o récords olímpicos, por no hablar de romper estos récords. Hizo falta la invención de algo diferente de los músculos humanos o animales para que existieran estas ideas y para que se concibiera y se llevara a las prácticas de decisión de asignar importancia a las diferencias de la capacidad de desplazamiento de los diversos individuos, es decir, para que terminara la prehistoria del tiempo y empezara la historia del tiempo. La historia del tiempo comenzó con la modernidad. Por cierto, la modernidad es, aparte de otras cosas, y tal vez por encima de todas ellas, la historia del tiempo. La modernidad es el tiempo en el que el tiempo tiene historia. Si exploramos los libros de historia buscando la razón por la que el espacio y tiempo, antes fundidos en las labores vitales humanas, se han separado y distanciado en el pensamiento y la praxis humanas, encontramos heroicas historias de los descubrimientos realizados por los caballeros andantes de la razón, filósofos intrépidos y científicos valerosos. Encontramos astrónomos que midieron las distancias y las velocidades de los cuerpos celestes. Vemos a Isaac Newton calculando las relaciones exactas entre la aceleración y la distancia recorrida por el cuerpo físico y los penosos esfuerzos por expresar todo eso en números y más abstractas y objetivas medidas imaginables, o a Immanuel Kant, suficientemente impresionado por todos esos logros como para clasificar el espacio y el tiempo como dos categorías trascendentalmente diferentes y mutuamente independientes de la cognición humana. Y sin embargo, por justificado que sea el alegato de los filósofos, su intención de pensar subspecie alternatis es siempre una parte de la infinitud y la eternidad, la parte finita y al alcance de la práctica humana, la que proporciona la base epistemológica para la reflexión científica y filosófica y la materia empírica capaz de ser transformada en verdades atemporales.